Buenos días, mi nombre es Daniel Cuesta Duarte y el de mi compañero Andrés Felipe Ituyan. Somos el grupo 3, o bueno, eso creemos, y hoy hablaremos sobre los métodos de extracción y lo enfocaremos a la especie curatela americana o comúnmente denominada en Colombia como chaparro. La curatela americana es una especie arbustiva con un tamaño aproximado de entre 3 a 4 metros, perteneciente a la familia Dilleniaceae. Es un arbusto pirófilo, lo que significa que tiene gran afinidad con el fuego. De hecho, muchos de los incendios forestales son generados siendo este el material combustible inicial. Los métodos que vamos a tratar a continuación son la percolación, la maceración con agitación y la destilación por arrastre de vapor. En la extracción de metabolitos de la curatela americana, los dos primeros métodos emplean como solvente el cloroformo y el etanol. Sin embargo, el uso de cloroformo está limitado debido a su amplia toxicidad y posible actividad carcinógena, y también a su alto costo. El etanol es usado en concentraciones muy altas debido a que por la gran cantidad de tiempo que se requiere que la muestra esté en contacto con el solvente, no exista posibilidad de proliferación de microorganismos, que sí existiría en concentraciones bajas. Por otro lado, el etanol posee una menor polaridad que el agua, por lo que los metabolitos que se requieren extraer son más solubles en etanol. Los tipos de metabolitos secundarios presentes en el chaparro que tienen o presentan actividad fitoterapéutica de interés son triterpenos de polaridad baja, por lo que no se solubilizarán en solventes polares como el agua, taninos como el ácido gálico, que son hidrosolubles, y flavonoides como la bicularina, la cual es un flavonol que al tener gran cantidad de hidroxilos se puede solubilizar en etanol. Bueno, el primer método es la percolación. Este consiste en que un solvente atraviesa la masa de una droga pulverizada en un solo sentido, alcanzando concentraciones crecientes, de forma que no se alcanza un equilibrio entre el solvente dentro y fuera del marco. Es por eso que la droga siempre está bañada en porciones nuevas de solvente, de forma que la droga cede todos sus componentes solubles de forma progresiva. En este método se utilizan diferentes solventes. Los más usados son alcohólicos e hidroalcohólicos. Se realiza a temperatura ambiente. El tiempo gastado dependerá del material vegetal y del solvente utilizar. Se utiliza grandes cantidades de solvente y la polaridad de los compuestos obtenidos dependerá de la planta y del solvente utilizado. En este se utilizan percoladores cilíndricos o cónicos con depósitos de carga y descarga, obteniendo hasta el 95% de los compuestos extraíbles. Para ello, debe tenerse en cuenta el tiempo en que la droga va a estar en contacto con el solvente y la relación que existe entre la droga y la cantidad de solvente. Para ello se debe tener en cuenta si los componentes a extraer son volátiles, hidrolizables, oxidables, entre otros. Para este proceso se requiere la previa humectación de la droga con el disolvente para la extracción. No se evidencian compuestos termosensibles, por lo que el control de la temperatura no es necesario y se puede lograr a temperatura ambiente. La relación de masa de material vegetal y el volumen de solvente es de 1 kilogramo por litro por cada repetición de percolación, siendo 3 veces la humectación lo usual. El flujo de salida del percolador debe ser controlado, siendo este de 30 gotas por minuto. Posteriormente se retira el solvente con el uso de equipos como el rotavapor, el cual a una temperatura entre 40 y 45 grados retirará el etanol del extracto seco. Finalmente, al medir la cantidad de extracto obtenido, suele tener un rendimiento del 5%. Bien, hablaremos de las ventajas. Entre estas se encuentra mayor cantidad de compuestos extraídos y menor tiempo de extracción. Las desventajas son
gran cantidad de solvente requerido, lo cual aumenta el costo. No adecuado en alta gelificación, ni en resinas ni en materiales que se hinchen. No adecuado en drogas muy voluminosas. Las aplicaciones. Esta técnica es utilizada en la extracción de azúcar, fabricación de café y de té instantáneo, obtención de pigmentos, pectinas, gomas, vitaminas, colágeno, lavado de alimentos, entre otros. Ok, seguimos con la maceración con agitación. En la maceración con agitación, el solvente está en contacto durante un tiempo determinado con la droga, generando un conjunto homogéneo, en el cual el solvente está en contacto con todas las porciones de la droga a través de la agitación, por lo cual el solvente está circulando en todas las direcciones y sentidos, disolviendo todos los metabolitos hasta llegar a una concentración de equilibrio con el contenido celular. El tiempo de la maceración es de 2 a 12 días, dependiendo de la cantidad de material vegetal empleado, y su agitación diaria es entre 5 a 7 horas. Se utiliza baja cantidad de solvente donde este puede ser de distintas clases, pero en este caso son alcohólicos e hidroalcohólicos. Por la solubilidad de los compuestos, se realiza a temperatura ambiente y la polaridad de los compuestos obtenidos depende de la planta y el solvente utilizado, del mismo modo que se explicó anteriormente en la percolación. Se suelen emplear mayores cantidades de volumen que en el proceso de percolación, llegando a ser la relación de 100 gramos por litro de solvente, ya que se requiere remover el material constantemente. El material se filtra con gasa o papel de filtro y se retira el etanol con ayuda de un equipo similar al rotavapor. Este proceso suele tener un rendimiento del 2,6 al 3%, mucho menor al de la percolación. Dentro de las ventajas encontramos reducción de costos de los solventes, usado en drogas rígidas como tallos, raíces, rizomas, etc. Procesos más simples de extracción por lo que se emplea para cantidades grandes de material vegetal. En las desventajas encontramos que no hay agotamiento de las sustancias extraíbles de la droga debido a la saturación del solvente, largo tiempo de extracción, lentitud del proceso. En las aplicaciones, este método se utiliza ampliamente en la industria alcoholera, como en la fermentación de vinos y otros licores. Bueno, ya por último explicaremos la destilación por arrastre con vapor o de vapor. En lo personal prefiero utilizar con vapor. En la destilación por arrastre con vapor se puede utilizar vapor sobresaturado o sobrecalentado, generado fuera del equipo principal, por lo que el material no está en contacto directo con el agua y por ende con una fuente generadora de calor. Esta es la principal diferencia entre la destilación por arrastre con vapor y la hidrodestilación. El metabolito extraído es arrastrado por el vapor de agua en un proceso de codestilación y el destilado se extrae por medio de un embudo de separación. La fase acuosa se desecha y el extracto orgánico se colecta en un recipiente que además se debe eliminar el agua remanente. Puede ser con sulfato de sodio anhidro y luego se filtra o se decanta el extracto seco. Se usa temperatura para generar el vapor de agua y esta temperatura debe ser ajustada de manera que no haya un gran flujo de vapor y así caiga una sola gota por segundo. Se utilizan materiales sensibles a la temperatura, compuestos poco polares y que sean insolubles en agua. El tiempo puede ser variable dependiendo de la planta y el metabolito a extraer, sin embargo, suelen ser tiempos prolongados. Veamos las ventajas. Fácil extracción de los componentes inmiscibles en agua. No requiere uso de solventes que contaminen el producto, evitando el proceso de purificación por la eliminación del solvente. Un bajo costo. En las desventajas
encontramos, deben controlarse mayor número de variables como el tiempo de extracción, factor de empaquetamiento del material, temperatura, presión de vapor. Requieren grandes periodos de tiempo. Suelen tener bajos rendimientos comparados con otros métodos. No se observa que este método pueda lograr extraer los metabolitos de interés, ya que estos presentan muy baja volatilidad, altos puntos de descomposición y un moderado peso, por lo que el arrastre con vapor no logra extraerlos a estos como si lo hacen con los aceites esenciales. Hablando directamente sobre la curatela americana. En las aplicaciones, este método se utiliza principalmente en la obtención de aceites esenciales y de metabolitos volátiles. Ya para finalizar, los efectos terapéuticos de los compuestos de la curatela americana son actividad hipoglucemiante, antihipertensivo, antitumoral, antioxidante, antiinflamatorio. Las actividades de los componentes son los triterpenos pentacíclicos, acetato del ácido ursólico, ácido betulínico, acetato del upeol, acetato del ácido betulínico tienen actividad anticancerígena como antioxidantes, antihipertensiva, antiinflamatoria analgésica gracias a la inhibición de la fosfolipasa A2, taninos, ácido gálico, actividad antioxidante, protección de los radicales libres, antiinflamatorio, inhibiendo la producción de citoquinas e histaminas, efectos en el páncreas como inhibidor de células cancerígenas y estimulante de la activación de la liberación de insulina, efecto antidiabético. Posee flavonoides como la avicularina. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.